DNA y RNA. Exacto, o es DNA o es RNA, así es. Esos son los dos tipos de ácidos nucleicos que existen y no hay más, ¿de acuerdo? Ujú. Y ustedes en una de las tareas, porque la antepasada hicieron una tabla en la que mencionaban las diferencias. Las similitudes son, pues los dos están hechos de nucleótidos, por eso son ácidos nucleicos. En los dos casos, cuando se polimerizan los nucleótidos, va a ser gracias a una polimerasa que lo que hace es permitir o catalizar más bien ese enlace fosfodiéster, ¿ok? ¿Sí? Que ocurre independientemente del tipo de nucleótido del que estemos hablando, ¿ok? Pero las diferencias, hay muchísimas que se citan en las fuentes. ¿Cuáles son algunas de las que ustedes encontraron? ¿Cuáles son las diferencias que puede haber entre DNA y RNA? Pues primero el azúcar, ¿no? Entonces, una diferencia es el azúcar. Ok, gracias, Paula. Otra. La cadena. ¿Qué de la cadena? Las bases DNA nitrogenadas. tiene Bueno, doble una. cadena y RNA solo una cadena. El número de cadenas y otra, como decían por ahí, es el tipo de bases. Porque a uno le toca qué y a otro le toca qué. Uracilo. Uracilo le toca a quién. A la ARN. A la ARN. Ajá, y al DNA. Timina. Tiamina. Timina. Ok. Ok. Otra. ¿Qué otra diferencia encontraron por ahí, Dulce? Que la RNA es inestable de vida media corta y está implicado en los procesos de la expresión y regulación de los genes. Y en cambio la ADN es estabilidad y constituye la forma de almacenar y transmitir la información genética. Ok, entonces funciones sería, ¿no? Dulce, básicamente, y que tendría que ver aparentemente con la estabilidad que tienen estas funciones. Muy bien. Gesa, ¿cuál encontraste tú? La localización. El La DNA está en el localización. núcleo y el RNA puede estar en el citoplasma o en los ribosomas y salir del núcleo. Ok. Rosa María, gracias. ¿Cuál encontraste tú? De que la RNA tiene el ácido ribonucleico y el DNA el desoxirribonucleico. Pero de hecho ese es su nombre. O sea, más que las características se llama RNA porque es ácido ribonucleico y se llama DNA porque es ácido desoxirribonucleico. No sé si me explico. Sí. Ya en el nombre, ya esa ya no es una diferencia a sumar porque pues esa ya la tenían en su denominación. Pero sí, bueno, gracias, otra Rosa es María. de que el DNA presenta 2 hebras y el RNA presenta solo una hebra. O sea, el número de cadenas. Sí, de acuerdo. Gracias, Rosa María. Claudia, ¿cuál dices tú? Bueno, el DNA se va a encontrar en la replicación y el RNA en la transcripción y en la traducción. Ok, gracias. Aquí en funciones, ¿no? Más o menos te sumarías a esa. Paola. Que el RNA es más corto que el DNA. Ok, entonces la longitud, que tendría que ver con, de alguna manera, esto que hablaban también de la vida media y más o menos con las funciones. Ok, muchas gracias, Paula. Kenia, ¿tienes alguna otra que hayas encontrado adicional? Solo tal vez complementar, porque ya dijeron creo que todas, de la localización, que sí va a estar en el núcleo del DNA, pero también va a estar en la mitocondria. O en el cloroplasto, si es que se trata de células vegetales, así es. Ok, bueno, pues de todas estas, yo sé, muchas gracias a todos los que lo dijeron, que ustedes consultaron fuentes serias y ustedes lo están poniendo y así es como viene. Ahora lo que los voy a llevar es cuál de estas características es, y así en singular, solo es una de todas esas. ¿Cuál es la característica que define al ácido nucleico?
O sea, que sí o sí debe de tenerle el ácido nucleico para decir sin lugar a dudas que es uno, por ejemplo, DNA, o el otro, RNA. ¿De acuerdo? Que contiene ¿Sería sí. su pentosa? El azúcar. Ahorita La vamos base a revisarla. hidrogenada. Ahorita vamos a revisarla. Exacto. Todos, ven, cada quien tiene un candidato. De todos estos, solo nos va a quedar uno. Y no los estoy criticando a ustedes. Lo que vamos a hacer es un ejercicio de revisión de por qué el único que sí es, ¿ok? Y lo vamos a revisar. Ahorita ya no es de, yo aquí no. Vamos a ir revisando de cada uno de estas características, ¿ok? Y yo sé que ustedes las anotaron y no es que en su tarea no es, tache por haberlas puesto. No, porque así vienen, ¿ok? Lo que vamos a hacer es criticar, o más bien observar de manera crítica el qué quieren decir estos rengloncitos, ¿no? Y ustedes dicen, bueno, yo sé que ustedes no, pues, lo que ustedes encontraron es por dónde está localizado. Y como bien apuntaba Kenia, ya sean las mitocondrias o como bien decían tanto ella como otros previamente, en el núcleo es donde debe de estar el DNA. Y aquí empezamos con problemas, porque si a esta célula la rompemos y este DNA acaba acá afuera, ya no es DNA. Pero todavía más complicado. ¿Y estas? O sea, que dicen que su DNA es una mentirota, porque pues esto no tiene núcleo. Entonces no tiene DNA, solo tiene RNA. Sí tiene, pero se encuentra regado en el citoplasma. Esa es su característica. ¿no? Ajá, pero decían que la localización era una de las características del DNA. Entonces no, solo sería ¿Esté como rodeado las por células una membrana? exteriores. ¿Perdón? Sí, Que gracias, Jesús. esté rodeado por una membrana en el organelo que... Y entonces los virus de DNA, como los de hepatitis, son una mentira. O sea, solo tiene cápside, algunos de esos virus de DNA no tienen membrana. Entonces, digo, algunos sí porque se las roban a las células, pero muchos no, solo tienen cápside. Entonces tampoco es cierto. Que sería el mismo caso de si esta célula se rompe, ¿no? Necrosis, por ejemplo, o en la netosis, los neutrófilos cuando hacen las trampas extracelulares, ¿a poco ya ese DNA que sacaron ya dejó de ser DNA porque ya no está en el núcleo? Ni en su mitocondria. No. ¿Se suman a GESA? GESA dice, la localización no define al ácido nucleico. ¿Quién la apoya? Yo no lo Y había yo cuestionado también. así. Yo también. Exacto. ¿Ok? Exacto, gracias Montserrat. Varios te apoyamos, que esta tiene toda la razón. Claramente, la localización, si solo nos fijamos en las células eucariontes, lo más frecuente y la mayor cantidad del DNA la vamos a encontrar ciertamente en el núcleo y las mitocondrias o los cloroplastos cuando se trate de células vegetales. ¿Ok? Pero eso no define a la molécula, porque si no, los RNAs, por ejemplo, que en ese tipo de definiciones dicen, los RNAs suelen estar acá afuera, pues hay varios RNAs enzimáticos como los que forman parte del esplazosoma que están dentro del núcleo y allí están siempre. Desde que nacen, bueno, desde que son sintetizados hasta que ya se degradan, siempre están en el núcleo. Y por estar en el núcleo, entonces ya no son RNA. Pues no, tampoco es cierto. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, cuidado con eso de la localización, es más bien una buena intención o una muy tierna intención de tratar de entender los ácidos nucleicos, pero la verdad es que a veces nos hacen más bolas, ¿no? O nos confunden más fácil, pues es lo que quiero decir. Por si las bolas se ofenden de alguna manera. Y esta localización no define al ácido nucleico. Entonces ya,
tenemos una menos. Todavía nos quedaban como 6, ¿no? Otra que decían es por el número de cadenas. Ok. El número de cadenas diría, por ejemplo, que en esta porción de este RNA de transferencia, sí es RNA, porque es una cadena sencilla, pero aquí son pares de bases, ¿a poco no? Aquí están. Tic, tic, tic. O sea que aquí se convierte en DNA y luego vuelve a ser RNA y luego DNA de nuevo y luego RNA y luego DNA. Y hay quien diría, ay, doctora, no diga usted cosas así extrañas, pero ¿qué no ve que es la misma cadena plegada sobre sí misma y que está hibridada? Y nosotros dijimos número de cadenas. Órale, pues. Eso quiere decir que esto está absolutamente mal, porque esto no es RNA, pues si aquí está en doble cadena. Es DNA, ¿no? Esto también, pues. Y esta cadena, pues está mal, esta cadena no es de DNA, esta cadena está solita, y si está solita, pues esto debería de ser RNA. ¿O no? Sí, Cheto. Y otra, y los virus es una, o sea, no existen en realidad los virus de cadena sencilla de DNA, pues no que debes de tener 2. Y los virus de RNA de doble cadena es un error. Si son 2 cadenas, pues no pueden ser de RNA, ¿o sí? No, sí me acuerdo que nos habían dicho que, o sea, por ejemplo, el de DNA, existe el monocatenario, que puede ser lineal o circular y pertenece a virus, ¿no? Y también el ARN puede llegar a ser bicatenario, también para ciertos virus. Así es. Pero aún dentro de nosotros, en los mismos procesos, justo cuando se forman, por ejemplo, los ojales de replicación, o en este caso, durante la transcripción, el DNA queda monocatenario, si no, no se puede leer, o sea, se separan las cadenas. Entonces se convierte en RNA, esa porción, porque solo sería una cadena de DNA. Dicen que puede haber cadenas de DNA o de RNA independientemente del número de cadenas que tenga. Asociar. ¿No? ¿No pueden? ¿O sí pueden? No, pues eso tampoco lo define, entonces. Ok, ¿cuál es? ¿Cuál es? El que estén en doble o en una cadena. Exacto. El número de cadenas no define si se trata de DNA o RNA, claramente. Quien esté de acuerdo ponga su manifestación, carita o aprobación de que así es. Quien tenga dudas, este es el momento para decir, no, yo de plano no estoy de acuerdo porque eso debía de estar así como tatuado ok. ¿Todos de acuerdo? Perfecto. Entonces tampoco el número de cadenas fue. Bueno, ustedes nada. Y las funciones, ahí me regreso un poquito. Si las funciones fueran determinantes, por ejemplo, si nosotros comparamos el DNA nuclear, 3.000 millones de pares de bases, contra el DNA de las mitocondrias, que es como el de las bacterias, mide algunos kilobases, pero no llega a los 3.000 millones de pares de bases. Incluso con los genomas de algunos virus, estas de las mitocondrias pueden ser más cortos, el de la mitocondria, ¿no? Que algunos RNA virus que pueden ser más largos. Y entonces ya se rompe esta propuesta de, bueno, tiene que ver con la función, porque esos RNAs de los virus son el genoma, no son el producto de la expresión génica. Y si son más largos, pues, y son de doble cadena, pueden ser tan estables como el DNA. Entonces tampoco es 100% cierto eso de que la función define al ácido nucleico o la vida media va a definir al ácido nucleico. Tienen razón que en el caso de células eucariontes,
La molécula que es más grande es la de DNA y las más pequeñas son las de RNA. Pero acuérdense que no estamos hablando solo de la genómica de los eucariontes como somos nosotros, sino de la genómica de todo lo que sea. ¿Ok? Y en ese sentido hay que poder identificar al ácido nucleico independientemente de su función, de dónde esté localizado, de la longitud que tenga, de la vida media que tenga y del número de cadenas que tenga. Dicho de otra manera, solo nos quedan dos opciones para qué define a los ácidos nucleicos. No hagan, alerta de spoilers, no lo digan. Ahorita vamos a ver cuál de esos es. Nos quedan las bases y nos quedan el azúcar. ¿Ok? Y vamos a ver cuáles. Entonces, de las bases nitrogenadas hay de dos tipos, las que forman parte de los nucleótidos y son las que de aquí vamos a hablar. Hay muchas otras bases nitrogenadas, ¿eh? Hay más que estas 5 que nos aprendemos en biología molecular, muchas más, pero estas son las únicas que sí forman parte de los nucleótidos. Y son estas dos púricas, adenina, guanina, A, G, cuando la nomenclatura es de una letra, y estas 3 pirimídicas, no se llaman pirímicas, no, son pirimídicas, ¿ok? Que son citosina, la primera con C, la segunda con S, citosina, nomenclatura en una letra, C. No vayan a ponerle, no vayan a escribirle las dos con C, porque esa citosina sí existe, pero no es esta base nitrogenada. La citosina, que son las dos con C, son moléculas de comunicación intercelular, como los interferones, las interleucinas, el factor de crecimiento de fibroblastos, el TNF, todos esos. ¿Ok? Esas son de las citosinas que las dos llevan C. La segunda es esa, ¿ok? Si quieren hacer referencia a la base nitrogenada, así se escribe. Esta de acá, la timina, nomenclatura de una letra T. Timina, no es complejo B, no es tiamina, es timina, así. Y esta es base nitrogenada. Y el otro es el uracilo, que va con C, no con S, no con Z, uracilo, U en la nomenclatura de una letra. Esas son las 5 bases nitrogenadas que van a poder formar parte de los nucleótidos y que son las que en este momento, por eso nos vamos a enfocar a ellas. ¿De acuerdo? Yo sé que ustedes tienen una nomenclatura muy efectiva con lo del agua pura y todas esas cosas, está bien pues, ¿ok? Pero también puede servir el que vean que la estructura de las púricas es más compleja, tiene 2 anillos, mientras que la de las pirimídicas es más sencilla, tiene un solo anillo. La pureza siempre es más difícil o complicada. Las púricas son las de 2 anillos. Y las de un solo anillo, pues eran las pirimídicas. ¿De acuerdo? ¿Sí? Esta parte que conste que es mero repaso, porque ya lo vieron y muchas veces en otras materias. Pero si alguien tiene en este momento alguna duda, pregunta, confusión con cuestiones generales de las bases nitrogenadas, adelante. ¿No? Ok. Ahora, la otra cuestión que nos queda pendiente, además de las bases, es el tipo de azúcar que tenga el nucleótido. Y aquí hay de a 2. O son nucleótidos que tienen ribosa y por lo tanto se llaman ribonucleótidos, o son nucleótidos que tienen desoxirribosa y por lo tanto se llaman desoxirribonucleótidos. ¿Dónde dicen ustedes que está la diferencia entre ribosa y desoxirribosa? En el grupo H. ¿De dónde? Del carbono 2'. 2'. Exacto. En 2' está la diferencia.
Porque aquí lo que teníamos era un grupo oxidrilo que si lo desoxigenáramos, pues se vuelve justo esto, una desoxirribosa. ¿De acuerdo? ¿Dudas, preguntas, confusiones con esto? ¿No? ¿Todo bien? Pulgares para arriba. Gracias, No, doctora. Mayito. Ok, perfecto. Entonces, noten cómo tanto a ribonucleótidos como a desoxirribonucleótidos les queda el grupo hidroxilo en 3', lo cual está muy bien porque quiere decir que tanto los ribonucleótidos como los desoxirribonucleótidos podrán polimerizarse con enlace fosfodiéster, como ya lo vimos, reaccionando este con grupo fosfato en 5' de otro nucleótido. ¿Ok? Ahora, los ribonucleótidos y los desoxirribonucleótidos tienen otra característica, que es que esa estructura, ya sea de ribosa o de desoxirribosa, se puede unir sin ningún problema adenina, guanina y citosina. Por lo tanto, podemos tener desoxirribonucleótidos o ribonucleótidos de adenina, de guanina o de citosina. El problema viene con timina y uracilo porque resulta que timina es muy inestable si trata de unirse con ribosa y el uracilo muy inestable si forma parte de un nucleótido con desoxirribosa. Es estable la timina cuando se une a un nucleótido que tiene desoxirribosa y el uracilo cuando se une a un nucleótido que tiene ribosa. ¿De acuerdo? ¿Dudas, preguntas con respecto a esto? ¿Vamos bien? Profe, ¿puede repetir otra vez eso de que son inestables? En términos prácticos quiere decir que no los encontramos en la naturaleza. O sea, no vamos a encontrar desoxirribonucleótidos de uracilo como parte de los ácidos nucleicos y no vamos a encontrar de ribonucleótidos de timina. Ok, doctora, gracias. Ok. Dicho de otra manera, lo que vamos a tener es, si son desoxirribonucleótidos, las bases que podemos tener en esos desoxirribonucleótidos son estas 4 y no incluyen a uracilo. Es adenina, guanina, citosina, timina, pero no incluye a uracilo. Mientras que en el caso de los ribonucleótidos podrán ser de adenina, guanina, citosina o uracilo, pero no de timina. ¿Me expliqué? Hola. Sí, doctora. ¿Ya me les fui? Sí, doctora. Sí la escuchamos, doctora. Ah, ok. Es que yo a ustedes no. Bueno, si todo bien con esto, pulgares para arriba. Perfecto, muchas gracias. Entonces, aquí ya les empecé a dar la clave de cuál es de los dos, el azúcar o las bases, lo que determina el tipo de ácido nucleico. Y para rematar está esto. Las polimerasas, esas que catalizan los enlaces fosfodiéster entre los nucleótidos, deben de reconocer al mismo tipo de azúcar. Si no, no pueden trabajar. Entonces, solo se pueden polimerizar desoxirribonucleótidos con desoxirribonucleótidos o ribonucleótidos con ribonucleótidos. Pero no tenemos cadenas que contengan en la misma cadena desoxirribonucleótidos y ribonucleótidos o ribonucleótidos y desoxirribonucleótidos. Los ácidos nucleicos o es ácido desoxirribonucleico o es ribonucleico. No existen los ácidos desoxirribonucleico
ni el ribodesoxirribonucleico. ¿De acuerdo? Entonces, primer mensaje importante de todo esto. ¿Quién fue determinante? Para que no haya lugar a dudas de qué tipo de ácido nucleico se trata. El azúcar, las bases. ¿El azúcar? El azúcar. La pentosa. El azúcar. Y detrás van las bases, porque el azúcar va a determinar qué bases. Así es. Y el otro punto súper importante, y es, si sabemos que solo se pueden polimerizar, solo pueden formar secuencias, los desoxi... Maestra, ya se cortó. ¡Oh, no! Se cortó. eliminas, ahí me les fui. Ok. Ah, qué raro. Acá no solo tener problemas. Bueno, a ver, ¿ya volvimos? Sí, ya se escucha. Sí, doctora. Perfecto. Entonces, me quedé en una secuencia. El otro punto importante, además de que el azúcar es lo que determina si es DNA o RNA. Y eso, porque eso determina qué bases tiene. El otro punto importante aquí es, como solo se pueden hacer cadenas de desoxirribonucleótidos con desoxirribonucleótidos o de ribonucleótidos con ribonucleótidos, en una secuencia de ácidos nucleicos puede haber indistintamente adenina, guanina, citosina, pero si hay timina, en la misma secuencia no va a haber uracilos. Y si hay uracilos, en la misma secuencia no puede haber timinas, porque no pueden formar parte de la misma cadena de ácido nucleico. ¿De acuerdo? Las polimerasas no pueden unir nucleótidos que no tengan el mismo tipo de azúcar. Y por eso existen o DNAs polimerasas o RNAs polimerasas. Y aunque básicamente hacen lo mismo de catalizar el enlace fosfodiéster, no lo están haciendo sobre el mismo tipo de nucleótidos. Dudas, preguntas, confusiones con eso. ¿No? ¿Ya quedó? ¿Todo bien? Sí, doctora. Perfecto. Ok. Entonces, vamos a pasar a esta parte que es súper importante. Hasta tentada estoy de decirles, me voy a volver a reconectar para que a ver si así no se corta. Porque si entendemos complementariedad de nucleótidos o complementariedad de bases o hibridación, apareamiento de bases o apareamiento de nucleótidos, todo eso que acabo de decir es decir lo mismo, son sinónimos conceptuales, ¿ok? Si entendemos esto, se entiende más de la mitad de lo que se trata todo en genómica. Porque se entienden los procesos de replicación, los procesos de expresión génica, todos ellos, la transcripción, la traducción, incluso la maduración del mensajero, ¿ok? Se comprenden varias de las técnicas, por ejemplo, el FISH, el Southern Blot, el Northern Blot, las técnicas de PCR, de secuenciación, ¿sí? Se entiende cómo se regula la expresión de ácidos nucleicos con los microRNAs o MIRNAs o RNAs de interferencia. Y se puede entonces visualizar cómo hacer terapias específicas de silenciamiento génico. Ahorita yo sé que me van a tener que creer que sí, si se entiende complementariedad, se entiende todo eso, pero créanme, sí es cierto. Entonces es muy importante que si tienen dudas o cualquier cosa que digan, ay, no, yo ya me confundí, digan, no, yo ya me confundí y hagan la pregunta hasta que les quede claro, clarísimo. ¿De acuerdo? Sí, pulgares para arriba. Ok. Muy bien. Entonces, ¿a qué se refiere la complementariedad de bases? A esto, a la formación de puentes de hidrógeno. Los puentes de hidrógeno, recuerden ustedes que son uno de los tipos de enlaces débiles. De hecho, yo pienso que todos los enlaces débiles son así como historias
novelescas o cosas así. Bueno, esta en particular, de los puentes de hidrógeno, es así como los amores platónicos, porque entre este hidrógeno y este oxígeno, o este nitrógeno y este hidrógeno, que son las únicas dos maneras de tener puentes de hidrógeno, los puentes de hidrógeno no se forman entre dos hidrógenos, no, 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 no. Se forman entre hidrógeno y nitrógeno e hidrógeno e oxígeno, ¿de acuerdo? Y entre estos dos no se están cediendo electrones, no se están compartiendo electrones, no, solo es una atracción débil. De hecho, por eso aparece así, como en punteado. No, no debe de ponerse así la línea derechita completa. ¿Ok? Estos enlaces puentes de hidrógeno deben de ocurrir en el número correcto entre las bases, y decimos bases, pero en realidad nos referimos pues a todo el nucleótido, como aquí, ¿no? ¿Ok? Debe de ocurrir entre las bases. Y este hidrógeno de esta adenina siente esta atracción débil por este oxígeno de esta timina, mientras que este hidrógeno de la timina lo siente por este nitrógeno de la adenina. Y tenemos los dos puentes de hidrógeno que deben de ocurrir si hay complementariedad de la adenina con la timina. ¿Ok? Hasta ahí. ¿Dudas, preguntas, confusiones? No. Ahora, en su defecto, podría haber un sustituto aquí para que la adenina pueda formar enlace puente de hidrógeno. Y me regreso aquí tantito. Ya sé que se ve más chiquito, pero es para poder hacer esto. Si en vez de la timina lo que la adenina tiene enfrente es este uracilo, noten cómo de todas maneras se pueden formar dos puentes de hidrógeno, porque aquí está este oxígeno y aquí está este hidrógeno frente al nitrógeno. Sí hay puentes de hidrógeno, ¿ok? ¿Sí? Hasta ahí, dudas, preguntas, confusiones, ¿no? Seguros, seguras. Ok. Yo regreso al uracilo para acá. Ahora, con el otro par de bases, porque esto es un par de bases, así, ¿okay? El apareamiento, la complementariedad es lo que hace a un par de bases, es el de guanina, citosina o citosina, guanina, donde se van a formar 1, 2, 3 puentes de hidrógeno. Y se tienen que formar 3 puentes de hidrógeno para que digamos que realmente hay complementariedad o apareamiento entre esta y esta base. ¿Okay? ¿Sí? Y tiene que ser la base correcta, ¿de acuerdo? Porque si yo intento, por ejemplo, y me regreso otra vez a poder manipular aquí mi... Si yo intento poner a este aquí enfrente, puente de hidrógeno, pues se acabó. Puente de hidrógeno, sí, pero este ya no tiene con quién. ¿La guanina está hibridada si solo formó un puente de hidrógeno? No. Entonces, tiene que ser la base, el par de bases correctas, pero no solo eso. También esto, miren. Aquí decíamos, no, pues aquí ya está y aquí se formaría adenina uracilo. Perfecto, porque aquí está este hidrógeno con este nitrógeno y aquí está este oxígeno con este hidrógeno. ¿Y qué pasa si hago esto? Hidrógeno con hidrógeno, oxígeno con nitrógeno. Y sigue siendo uracilo, ¿eh? ¿Sí se formaron los puentes de hidrógeno? No. Todavía más. ¿Qué pasaría si esta citosina que tenemos enfrente de esta guanina a cualquiera de las dos le cambiáramos
el sentido. Y este hidrógeno quedará aquí, o sea, como que la giráramos, este hidrógeno quedará aquí y este oxígeno quedará acá. ¿Este es puente de hidrógeno? No. ¿Este es puente de hidrógeno? No. Y otra vez, un puente de hidrógeno entre guanina y citosina no es hibridación. Tienen que ser 3. Entonces, además de que sea la base púrica con la pirimídica, y noten cómo esa es otra de las características del apareamiento complementariedad o hibridación de bases o de nucleótidos. Tiene que ser siempre una púrica con una pirimídica y debe ser la púrica con la pirimídica correcta. ¿Ok? Además de eso, debe de tener el sentido correcto. Y como nos lo dejan ver, estos azúcares de los nucleótidos, el sentido es el mismo o inverso. Inverso. Debe ser el sentido contrario, así es. Para que esté hibridado un nucleótido con el otro, debe de ser la base púrica pirimídica correspondiente y estar en sentido inverso con respecto al que se está hibridando. O sea, algo así. Si nosotros tomamos como referencia a esta molécula, que aquí dice que es de DNA, donde están hibridados estos nucleótidos, volten a ver, ahorita mi cámara, no anoten, todo esto ya lo anotaron, aquí nomás es para que estemos seguros que todos lo entendemos para qué sirve. Y es, estas cadenas tienen la misma dirección. En este ejemplo, pues están en vertical, eso quiere decir la dirección, ¿ok? Si estuvieran así, pues estas estarían en horizontal, pero tienen la misma dirección porque están una frente a otra. ¿Estamos de acuerdo? Si no, pues tendríamos esto. ¿Ok? Si no tuvieran la misma dirección. ¿Vale? Entonces me regreso a lo que estábamos. Ahora, pero resulta que claramente no tienen el mismo sentido. Si nosotros nos ubicáramos aquí como punto de observación, ¿qué le veríamos primero a este nucleótido que está iniciando la cadena? ¿Puede repetir la pregunta, por favor? Sí. ¿El sentido de esta cadena cuál es? Esa es la pregunta. ¿El sentido de la cadena cuál es? ¿Qué es lo que, si yo me pongo aquí, aquí, ¿cuál es el sentido de esta cadena? ¿Cuál es el la primera parte que me encuentro de este nucleótido? 5'. Es de 5'. Me encuentro a 3'. 5'. Exacto. Y la última parte de este nucleótido, antes de entrar al enlace fosfodiéster, justo sería 3', como dicen. Si del mismo punto de observación, solo acá en esta cadena, ¿qué es lo primero que me encontraría? De 3. 3'. 3'. Y lo último, 5'. 5'. y esos son los sentidos de las cadenas que están hibridadas. Y pasa con la cadena bicatenaria del DNA, que es antiparalela, y en este momento todo eso debe de hacer sentido, porque claro que son paralelas porque tienen la misma dirección, pero son anti porque van en sentido inverso, y si no fueran en sentido inverso no se podrían hibridar esos nucleótidos, y una es 3', 5', y la otra 5', 3', sus sentidos, como también pasa en todos los fenómenos donde haya hibridación. Por ejemplo, en la transcripción, cuando se está copiando desde la cadena molde y se está generando la nueva cadena de RNA, ya sea mensajero o de otros, dependiendo si es gen de proteína o de los de RNA no codificante. Pero también se va a dar así la hibridación durante la replicación, cuando se están haciendo las nuevas cadenas, ya sean de forma consecutiva o en pedacitos con los famosos fragmentos de Okazaki, o sea, de forma continua o discontinua, pero también ocurre la hibridación y también va a ser en sentido, porque si no, no puede estar hibridado. Y así con todo lo que digamos hibridación
con los nucleótidos. ¿De acuerdo? ¿Dudas, preguntas, confusiones con esto? ¿Alguien? ¿No? ¿Seguro, segurísimas? Quien tenga duda, no les tenga miedo a los que son así más platicadores y activos. Ustedes expresen sus dudas. Nadie los va a criticar, no los van a convertir en memes, no los van a exponer, porque les aplicamos la ley Olimpia a quien lo haga, sin nuestro permiso. ¿No? Nadie nada, todos bien, ok. Entonces, ¿y lo otro para qué sirve? Van a decir, ay, bueno, otra vez, y eso es, pues esos detalles, ¿para qué sirve? Pues para esto, miren. Esta están de acuerdo que es una base púrica. ¿Por qué? ¿Por qué sabemos que esta es una púrica? Porque tiene 2 anillos. Estructura es muy compleja. Tiene 2 anillos y esta claramente es una pirimídica. Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Pero además podemos saber cuál es. Y van a decir, no, pues si no se ven si ¿dónde tiene qué grupo funcionar? Ah, pero sabemos cuántos enlaces puentes de hidrógeno está haciendo. ¿Quién es la púrica que requiere hacer 2? La Adenina. Este nucleótido es adenina. ¿Quién es la pirimídica que requiere 3? timina. Pirimídica que requiere 3. ¿Citosina? Citosina. ¿Quién es la pirimídica que requiere 2 si es DNA? Timina. Timina. ¿Quién es la púrica que requiere 3? Guanina. 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 ¿Quién es la pirimídica que requiere 3? ¿Sería uracilo de ADN? No, no, ¿ARN? es DNA. En DNA no hay Citosina. uracilos. Ah, ya. Timina. Timina. ¿Ok? ¿Quién es la púrica que requiere 2? Adenina. 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 ¿Y quién es la púrica que requiere 2? Guanina. Guanina. Ay, no. Púrica que requiere 2 también sí. es adenina. Pues, No, guanina. no, guanina requiere 3. Es adenina. Esta es la secuencia de sí, esta sí, cadena 5', 3'. A, C, T, G, C, A. Y así como ya describieron esta, podríamos hacerla con esta. Pirimídica que requiere 2. Timina. Timina. Púrica que requiere 3. Guanina. O podríamos no fijarnos en esto y decir quién debe de estar hibridada con timina, Adenina. Adenina. con guanina, Citosina. Citosina. con citosina, Guanina. Guanina. con adenina, Timina. Timina. con adenina. Timina. Timina. O sea, que conocer la secuencia de una de las cadenas nos da la secuencia de la que tiene complementaria. Sí, no, más o menos, dudas, confusiones, algo. Todo bien, solo que mi cerebro lo está procesando. Sí, yo Le también damos- me confundí. Sí. ¿En qué parte? Es que como que sí lo sabemos, pero cuando pregunta así de la pirimidina que necesita, mi cabeza se queda, se reinicia el Windows. Ah, ok, pero eso más bien tiene que ver con que se les o requerirían, a ver, púricas. Es que hay que memorizar cuáles son las Ah. púricas y las pirimídicas. Pues eso ya lo Exacto. memorizaron hace tantísimo tiempo. Por eso se nos olvida. Pero las que hacen 3 y 2 me saben. Ah, pues se ponen así, miren, esto es lo que necesitan en su mapa mental, pues. Púrica y pirimídica. Ustedes lo ponen bien y le ponen dibujitos en su cabeza y todo lo que quieran para que, ¿quiénes son estas? A ver, para que no me digan que no me lo sé de memoria. ¿Quiénes son? Timina. Timina, Citosina. ¿quién más? Citosina. Citosina y ¿quién más? Uracilo. Uracilo. Ahora, en este ejercicio de se van a olvidar, porque esta es una molécula de DNA. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, aquí está la de. Ahora, ¿qué le necesitan agregar a esto? Que lo saben,
pero no lo habían hecho conscientes, porque esto se lo saben, claro que sí. Lo que no habían hecho consciente es, si le ponemos puentes de hidrógeno, que debe de formar, ¿sí? Estos son 2, entre esta y esta, ¿sí o no? Y entre esta y esta son 3. Ahora sí, con ese mapa mental. Este es el que tienen que organizar así en su cabeza, pues, como quieran, pues, pero esta es la información. ¿Quién es esta? Púrica, 2. Adenina y timina. Adenina. Adenina. ¿Quién es esta? Pirimídica de 2. Timina. 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 ¿Quién es esta? Púrica con 3. Guanina. Guanina. Exacto. ¿Quién es esta? Pirimídica con 3. Citosina. 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 ¿Tan, tan? Sí, no, más o menos. Sí, Ya, Sí, sí, sí. ya mejor. era el dibujito que necesitaba. No, pues ese es el que tienen que hacer en su cabeza. Para decir que lo memorizaron, necesitan eso. Si no, no lo han memorizado. ¿Ok? Esa es la diferencia de cuando uno dice, no me acuerdo, no me lo sé. ¿Sí? Sí, doctora. Que para términos prácticos está bien. Si ustedes no se lo quieren aprender de memoria, yo estoy completamente de acuerdo con ustedes. No se lo aprendan de memoria, pero entonces tengan esta tablita de alguna manera a la mano. ¿Sí me explico? Me aprendo la tablita de memoria, pero aplico el conocimiento de manera más libre. Y ya deja de ser en automático A, T, G, C, A, U, A. ¿Me expliqué por dónde va la línea de pensamiento? Sí, doctora. Ok, muy bien. Ahora sí, dudas, preguntas, confusiones. Se valen que digan, no, yo de plano no, nada. ¿Por qué podemos saber que esta es la cadena, la secuencia 5', 3' y esta es su complementaria? ¿Alguien? ¿Hay confusiones? ¿No? Ok, muy bien. Si todo bien, pulgares para arriba. Perfecto. Okay. Bueno, a ver, voy a intentar, si la cámara pero si me pierdo otra vez, pues ya la vuelvo a apagar. Ok, entonces, con esto tendremos cubierto, en resumen, que la polimerización de nucleótidos, o sea, la formación de estas secuencias requiere de que se den enlaces fosfodiéster y que estos van a depender del tipo de azúcar. Solo pueden ocurrir estos enlaces con nucleótidos que tengan el mismo tipo de azúcar. O sea, ribonucleótidos con ribonucleótidos, desoxirribonucleótidos con desoxirribonucleótidos. Pero el apareamiento, complementariedad o hibridación de las bases de los nucleótidos va a ocurrir con enlaces puentes de hidrógeno. No tiene nada que ver el azúcar que tenga el nucleótido, tiene que ver solamente la base, que sea la púrica con la pirimídica correcta, en el sentido correcto, que quiere decir en antisentido, de un nucleótido con otro para poder formar los 2 puentes de hidrógeno o los 3 puentes de hidrógeno que le corresponden a adenina, timina, adenina, uracilo, 2 o guanina, citosina, 3. Dudas, preguntas, confusiones de ese resumen. ¿No? O sea, los enlaces de hidrógeno dependen de los grupos, de los nucleótidos. No. Los puentes de hidrógeno dependen de tener un hidrógeno con un oxígeno enfrente o un hidrógeno con un nitrógeno. De eso es o sea, no tiene que ver con los nucleótidos. Ocurren los nucleótidos pues, porque exponen estos grupos, estos elementos, porque aquí ni como grupos funcionales, ¿ok? O sea, esto si lo viéramos en cualquier otra molécula,
si lo vemos en una proteína, si lo vemos ahí sí en carbohidratos, en lípidos, va a ocurrir. Si está suficientemente cerquita, el hidrógeno tiene ¿cómo se dice ahora? Cuando, como crush, ¿no? De base por elementos altamente electronegativos, como son el oxígeno y como son el nitrógeno. Entonces, cuando los ve, se queda así como de, ¡ah! ¿Ok? Y viceversa, también el nitrógeno y el oxígeno tienen, vamos a decir, como esta tendencia a voltear a ver al hidrógeno. Eso es lo de la atracción débil. Por eso les digo, si esto fuera como más telenovelero, lo que estaríamos viendo, y ahorita te doy la palabra, Paz, lo que estaríamos viendo es al hidrógeno en un balcón, ¿no? Y en la casa de enfrente, al nitrógeno o a un oxígeno, pero en este caso usamos al nitrógeno, y los dos viéndose así nomás de, ¡ay! Y suspirando uno por otro. Si de repente pasa algo por enfrente, un camión de la mudanza o de alguna refresquera y ya no se pueden ver, ya no pasó nada. Ni el oxígeno, ni el hidrógeno o el nitrógeno se cortan las venas, ni dejan al resto de la base botada y se cruzan del otro. No, era un enlace débil, ya se rompió tan. Por eso es así como amor platónico, nomás se ven de lejos, pero nunca se tocan ni la manita. Químicamente, ¿qué quiere decir eso? No tienen manitas. Químicamente quiere decir que no hay nada que estén compartiendo o que se hayan cedido unos a otros. No hay electrones realmente de por medio. Sí, en el sentido de, esta atracción débil, pero es débil, ¿ok? ¿Sí? Pero eso es de puentes de hidrógeno en general. Aquí, claramente, los tenemos que revisar porque son la base de este fenómeno, complementariedad de bases. Si no se pueden formar los puentes de hidrógeno en el número correcto entre las bases correctas en el sentido correcto, que es antisentido, entonces no hay complementariedad. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahora sí, Paz, ¿cuál es la duda? Pregunta, intervención. Sí, ahorita viendo el ejemplo de la guanina y la citosina, me surgió la duda. Por ejemplo, ahí hay los tres enlaces, uno sería oxígeno, hidrógeno, y que se repetiría 2 veces oxígeno, hidrógeno, y el otro hidrógeno, nitrógeno. ¿Siempre es así? ¿O en vez de que sea 2 veces con oxígeno, puede ser con nitrógeno? No. A ver, trato de explicarme. Y es, volviendo a puentes de hidrógeno en general, cualquier puente de hidrógeno, esto es, vamos a suponer que bueno, ya no voy a poder usar el camión de la mudanza, pero hagan de cuenta que enfrente del castillo de quién sabe quién, de House of the Dragons, o ¿cómo se llamó? De la que salió. Me van a matar, ya sea la de Game of Thrones, ¿no? Sí, se llama así. Sí, ese es bueno, de esas, en cualquiera de esas. Imagínense que cualquiera de los personajes se llama hidrógeno ahí y vive en el castillo el que sea. ¿Ok? ¿Sí? Y vive en el castillo de enfrente, de las casas de no sé quién. ¿Ok? Si aquí hay un oxígeno y acá hay un hidrógeno, entonces van a formar este enlace así como de, yo suspiro de aquí para allá. Pero ni se salen, ni matan caballos, ni nada con tal de estar juntos, nada. ¿Ok? Pero si ahí mismo en otro balcón hay un hidrógeno y acá enfrente hay un nitrógeno, o aquí hay un hidrógeno y acá enfrente, perdón, ya se me refiere, aquí, un hidrógeno, y acá enfrente lo que hay es un oxígeno, pues en todos los casos se va a formar puentes de hidrógeno, porque los puentes de hidrógeno están definidos por que haya un hidrógeno, eso sí, siempre, y va a haber un oxígeno o un nitrógeno. ¿Sí, no, más o menos? Sí, sí, ya más o menos. ¿Ok?
Sí, doctora. ¿Sí? ¿Qué tendría que pasar para que este puente de hidrógeno no esté? Pues uno, que se atraviese algo. Ujú. El dragón, órale, se atravesó ahí, ya, no, nada, ya, se les acabó la atracción débil. O que este otro esté tan lejos, ujú, que haya ríos de por medio y colinas y barrancos, y pues no, aunque estuviera aquí este hidrógeno, ni cómo ver este oxígeno, está requete lejos. Y no se puede formar esa atracción débil. Pero eso es de puentes de hidrógeno en general. Ahora, volviendo particularmente a este par de bases. Guanina, citosina siempre debe de formar estos 3 puentes de hidrógeno. Entre ellas siempre debe de formarse esto si están hibridadas. Si no se forman estos, por ejemplo, lo que les decía, si la giramos y este oxígeno queda acá arriba y este hidrógeno acá abajo, eso ya no es puente de hidrógeno. Ujú. Y entonces, aunque estuviera una guanina enfrente de una citosina, no va a poder estar hibridada. ¿Por qué sería eso? Porque tiene la misma orientación el azúcar y no estarían en antisentido. Si no está en antisentido, no se pueden formar los 3 puentes de hidrógeno. No sé si ahora sí me expliqué o ya clarifiqué esa parte. ¿Sí? Gracias, Paz. ¿Alguien más? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No? Seguro, seguras. Ok, Creo que no. perfecto. Muy bien, muchas gracias por los pulgares para. Entonces, ujú, puentes de hidrógeno en esta parte, en la hibridación. Fosfodiéster aquí, cuando hablamos de formación de secuencias. En formación de secuencias importa el azúcar. En hibridación no importa el azúcar, pero sí que sea la base púrica con la química correcta en sentido inverso. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ok. Por lo tanto, si esto priva, lo que podemos tener es cadenas de DNA hibridadas con cadenas de DNA. Podemos tener cadenas de RNA hibridadas con cadenas de RNA, pero también podemos tener cadenas de DNA hibridadas con RNA, o sea, de RNA hibridadas con DNA, como en la replicación. ¿Ok? ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, confusiones con eso? Si todo bien, pulgares para arriba, por favor. Ok. Y Paola Pastor me dice que procesarlo. Quiero pensar que es nada más que asiente y ya que, y lo vuelven a leer para que asiente bien. Perfecto. Pero ya lo leyeron muchas veces. Esa es la otra. Ya no quiero que lo lean, es nada más piénsenlo, a veces nos espantamos, así como nos espantamos con las matemáticas, nos espantamos con la química y con algunos nombres que en general se utilizan en biología o en este caso en genómica, porque pensamos que es muy complicado, pero es porque queremos solo memorizarlo. Y eso es más difícil. Al menos a mí me resulta más fácil cuando tiene una historia, cuando tiene una lógica, eso que estoy viendo, ¿no? Como aquí pues sí, no hay de otra, o sea, no puedo tener adenina con citosina, pues porque no va a ser los puentes de hidrógeno, no se puede, ya, entonces ya mi cabeza ya no se va a confundir. Espero que las de ustedes tampoco, ¿no? Pero está bien, entiendo que tiene que asentar, eso sí. Ok, muy bien, bueno. De hecho, pues eso fue parte de lo que se dilucidó con el modelo que propusieron el doctor Watson y el doctor Crick, por el que les dieron su premio Nobel, con esta figura prácticamente, que es el modelo que proponen de cómo es la cadena de DNA. Esto fue revolucionario, es un parteaguas, hay un antes y un después en la historia de la humanidad. Aún para los flatlanders que no tienen argumentos sólidos, aún para esas personas, esto fue la diferencia.
¿no? Porque ha influido en muchísimas cosas de cómo vemos la vida en general y lo que podemos hacer. Y ciertamente ellos fueron quienes se dieron cuenta que lo que se estaba visualizando con esta maravillosa fotografía de la cristalografía de rayos X de la molécula de DNA era esta misma molécula vista desde arriba, ¿no? Y que la única forma que podía hacer esta X es porque estaba haciendo esta doble hélice y que las distancias que existían entre las diferentes componentes de esta doble hélice, pues solo podían corresponder a esto. Claro, antes ya se sabía que allá había nucleótidos y cuáles nucleótidos, ¿no? Pero no se sabía cómo estaban organizados y acomodados. Entonces, pues sí, muy merecido el Nobel del doctor Watson y del doctor Crick, aunque no hayan hecho nada experimental, pero también muy recontramerecido el reconocimiento a la doctora Rosalind Franklin, que fue quien tomó esta maravillosa micrografía y a quien no le pidieron permiso para ellos estudiarla, y que cuando les dieron el Nobel se les olvidó hasta de quién había tomado la fotografía. En eso se equivocaron mucho, digo, eran unos genios en otras cosas, pero en eso de ser gente y portarse equitativamente no lo fue. Afortunadamente, pues ya estamos recuperando la figura de Rosalind Franklin. Nada les habría quitado reconocerlo, ¿eh? O sea, dinero nada del que les dieron, así de, ay, no decimos porque así no se lo repartimos. Si Rosalind ya estaba muerta desafortunadamente muchos años antes de cuando les dieron el Nobel, y no se le puede otorgar el Nobel a ninguna persona que ya haya fallecido, así que solo era reconocer el trabajo de cada quien. Pero bueno, ya la humanidad, la memoria histórica está corrigiendo esto, dándole el reconocimiento que se merece a Rosalind por ese maravilloso trabajo que hizo, que permitió que estas mentes, eso sí, iluminadas en cómo afrontar las estructuras moleculares, nos dieran esta imagen, y que después hemos comprobado en múltiples ocasiones. Ahora bien, en genómica estructural, además de saber de qué están hechas las secuencias y cuáles son las bases que están, también se incluye el poder localizar a los genes. Y una forma de localizar a los genes, pues es el llamado mapeo génico. Hay mapeo génico a diferentes niveles. Uno de los que ustedes están más familiarizadas, por supuesto, es este, en el cual se puede establecer a qué altura de los cromosomas se encuentran las secuencias génicas. Y entonces decir, por ejemplo, que este gen de insulina está en el brazo corto, la P de petit, del cromosoma 11 en la región 15.5 o banda 15.5. ¿De acuerdo? Aquí parece que no hay ningún problema. Si hablamos de los dos alelos del gen de insulina, le decimos este es el loci. Si hablamos de uno solo de los alelos, este es el locus. ¿De acuerdo? Esa es una forma de localizar los genes. Y ese gen se va a localizar ahí porque el DNA en el que está va a formar a este cromosoma. Se empaqueta o se compacta y forma a esta estructura que llamamos cromosoma. ¿De acuerdo? Solo cuando estén formados los cromosomas es que vamos a ver a estos genes en este locus o en estos loci. ¿De acuerdo? Porque necesitamos que estén formados los cromosomas. Pero con que tengamos DNA, vamos a tener a los genes. Ya se nos acabó la hora. Tenemos dos opciones. Una, que me den literal 7 minutos para hablar de compactación, empaquetamiento, incluyendo las dudas, preguntas, o lo dejamos pendiente para la sesión siguiente que tengamos. Es que tenemos clase, doctora. Tenemos ok. clase. Sí, ahorita a Entonces, las 6 tenemos pues clase. ya, aquí tan, ¿ok? Bueno, ¿se acuerdan para la siguiente sesión de recordarme que nos faltó revisar a más detallito esto que ustedes ya hicieron, que es cómo es el empaquetamiento, compactación, ¿de acuerdo?
Y que Sí, tenga doctora. lógica el por qué esto que les digo de los cromosomas no siempre están formados. Ujú. Hay ocasiones, como aquí, donde claramente aquí sí hay cromosomas formados, el DNA en rojo, ujú, pero hay la mayor parte de la vida, la mayor parte de las células no tienen formados los cromosomas, pero sí tienen los genes. Ese es mi último mensaje. Nos vemos, bye bye. Gracias, Maestra, doctora. muchas gracias. Hasta luego. Cuídate mucho. Adiós. Doctora, suena Hasta luego.